Mi nombre es Samuel, tengo 82 años, y hay un secreto escondido en la vida del profeta Jeremías que ningún pastor me predicó en 60 años de ir a la iglesia. Me dijeron que Jeremías era el profeta llorón, me dijeron que era triste, me dijeron que lloraba mucho, y después se pasaban a algo más alegre. Pero lo que nunca me dijeron, lo que deliberadamente se saltaron, es que la vida de Jeremías es el plano exacto de lo que está a punto de pasarle a cada creyente fiel sobre esta tierra. Y cuando finalmente entendí eso, sentado solo en mi casa a los 77 años, con nada más que una Biblia y una taza de café frío, sentí que la sangre se me helaba. Porque me di cuenta de que todo lo que Jeremías sufrió, el rechazo, la cárcel, la traición de su propia gente, el silenciamiento por parte de las autoridades religiosas, ya está empezando a suceder otra vez. Déjame contarte lo que encontré, y si tienes oídos para oír, vas a entender por qué esto importa hoy más que en los últimos 2000 años. Verás, yo pasé la mayor parte de mi vida evitando a Jeremías. El libro era demasiado largo, demasiado pesado, demasiado deprimente. Los pastores citaban Jeremías 29:11 en las ceremonias de graduación, el que habla de que Dios tiene planes de bienestar y esperanza y futuro, y todo el mundo aplaudía y sonreía. Pero nunca leían lo que venía antes de ese versículo, nunca te decían que esas palabras fueron escritas para personas que acababan de perderlo todo, su ciudad, su templo, su libertad, sus casas. Esas palabras no fueron dichas a personas cómodas en bancas cómodas. Fueron dichas a exiliados sentados en la tierra de Babilonia, llorando por una patria que ya no existía. Y la iglesia se robó ese versículo, le quitó el contexto y lo convirtió en una tarjeta de felicitación. Eso no es esperanza, eso es un robo. Déjame explicarte quién era realmente Jeremías, porque su historia merece ser contada con honestidad. Nació a finales del siglo VII a.C., durante uno de los periodos más oscuros en la historia de Judá. El reino se estaba pudriendo desde adentro, los reyes eran corruptos, los sacerdotes eran corruptos. El pueblo se había alejado de Dios y había empezado a adorar ídolos, pedazos de madera y piedra que no podían ver, ni oír, ni salvar. Y en esa oscuridad, Dios escogió a un joven, un muchacho en realidad, y le dijo: «Antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te aparté, te puse como profeta a las naciones». Y la respuesta de Jeremías no fue la que esperarías de un héroe. Dijo: «Señor, no sé hablar, soy apenas un niño». Me encanta eso. Me encanta que el hombre que Dios escogió para entregar el mensaje más duro del Antiguo Testamento empezó diciendo que no estaba capacitado. Porque yo me sentí igual toda mi vida. Cada vez que Dios me empujaba hacia una conversación difícil, cada vez que me ponía algo en el corazón que yo sabía que iba a incomodar a la gente, yo decía lo mismo que Jeremías: «No soy suficiente, soy demasiado viejo, soy demasiado débil, no tengo las palabras». Y durante décadas esa excusa funcionó. Me quedé callado, me quedé cómodo y me quedé inútil. Pero Dios no aceptó la excusa de Jeremías. Le dijo: «No digas que eres un niño. A todos los que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, porque yo estoy contigo para librarte». Y Jeremías obedeció. Fue. Y lo que siguió fue el ministerio más brutal, más desgarrador y más valiente de toda la Biblia. Honestamente, lo que Jeremías soportó hace que la mayoría de los cristianos modernos parezcan que están jugando. Se paró en las puertas del templo y les dijo a los líderes religiosos que Dios iba a destruir su edificio sagrado porque lo habían convertido en cueva de ladrones. Confrontó a reyes cara a cara. Le dijo a la nación entera que su religión cómoda era una mentira, que habían abandonado la fuente de agua viva de Dios y se habían cavado cisternas rotas que no podían retener nada. Y la gente lo odió por eso. Los sacerdotes lo odiaron, los príncipes lo odiaron, su propia familia conspiró contra él. Hubo un sacerdote llamado Pasur que mandó golpear a Jeremías y lo encerró en un cepo en la puerta alta del templo. Humillación pública, tortura física, todo porque Jeremías dijo la verdad. Y cuando lo soltaron a la mañana siguiente, ¿sabes qué hizo Jeremías? No se disculpó, no suavizó su mensaje,
Miró a Pasur a los ojos y le puso un nombre nuevo, un nombre que significaba terror por todos lados. Y le dijo que él y toda su familia serían llevados a Babilonia y morirían allá. Ese no es un hombre jugando a la religión. Ese es un hombre que ha sido consumido por el fuego de Dios y no puede dejar de hablar, aunque le cueste todo. Y esto es lo que yo no entendía en ese momento, pero ahora entiendo. Jeremías no quería esto. No era un guerrero sin miedo que disfrutaba la confrontación. Estaba destrozado por dentro. En uno de los pasajes más honestos de toda la Escritura, Jeremías clama a Dios y dice: «Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me venciste y prevaleciste. Soy objeto de burla todo el día. Todos se ríen de mí». Dice que trató de parar, trató de quedarse callado, trató de guardar el mensaje adentro, pero dice que era como un fuego encerrado en sus huesos y no podía contenerlo. Yo conozco ese fuego. Lo sentí por primera vez a los 74 años, después de pasar mi vida entera en iglesias que me enseñaron a ser educado en vez de profético. Ese fuego no le importa tu reputación, no le importa tu comodidad. Arde, y la única manera de aliviar la quemadura es abrir la boca y hablar. Y cuando lo haces, el mundo se te viene encima, igual que se le vino encima a Jeremías. El peor momento llegó cuando los príncipes de Judá decidieron que ya habían escuchado suficiente. Fueron al débil rey Sedequías y le exigieron que matara a Jeremías. El rey, demasiado cobarde para proteger al único hombre que decía la verdad, entregó a Jeremías. Y lo agarraron y lo echaron a una cisterna. No una celda de prisión, una cisterna. Un hoyo en la tierra, sin agua, pero lleno de lodo espeso y profundo. Jeremías se hundió en ese lodo. No podía moverse, no podía salir. Lo dejaron ahí para que muriera en la oscuridad, en el frío, en la mugre, porque los que tenían el poder querían callar su voz. Y aquí es donde tengo que parar, porque lo que pasó en esa cisterna es una imagen de lo que está pasando ahora mismo con cada voz que dice la verdad. Y no puedo desglosar cada capa de lo que he aprendido en un solo vídeo. Mi tiempo en esta tierra es corto. Tengo 82 años y me despierto cada mañana sabiendo que el reloj ya casi se acaba. Por eso reuní todo, cada verdad silenciada, cada protocolo de guerra espiritual, cada instrucción de supervivencia del fin de los tiempos que la Iglesia institucional ha enterrado durante 2000 años. Y lo puse en mi guía definitiva, Los Archivos Prohibidos, la guía definitiva de los misterios escatológicos ocultos por la Iglesia. Si la historia de Jeremías te tiene el corazón acelerado ahora mismo, lo que hay dentro de ese libro te va a armar para lo que viene. El enlace está en el primer comentario fijado justo debajo de este video. Ve y consigue tu copia ahora. Pero quédate conmigo, porque lo que pasó después en esa cisterna es la parte que me salvó la fe. Verás, mientras Jeremías se hundía en el lodo, esperando morir, un hombre llamado Ebed-Melech se enteró de lo que había pasado. No era sacerdote, no era príncipe, era un sirviente etíope en la corte del rey, un extranjero, un de afuera. Y hizo algo que ninguno de los líderes religiosos, ninguno de los hombres poderosos de Judá tuvo el valor de hacer. Fue al rey y le dijo: «Lo que le han hecho a este hombre está mal», y consiguió permiso para sacarlo. Ebed-Melech reunió a algunos hombres, buscó trapos viejos y ropa gastada, los amarró a unas cuerdas y los bajó a la cisterna. Le dijo a Jeremías que se pusiera los trapos debajo de los brazos para que las cuerdas no le cortaran la piel. Y lo sacaron. Despacio, con cuidado, con bondad. Un extranjero salvó al profeta que el propio pueblo de Dios trató de matar. Y ese detalle me destruyó cuando finalmente lo entendí. Porque significa que a veces las personas más cercanas a la casa de Dios son las más decididas a silenciar la voz de Dios. Y a veces el rescate viene de la persona que menos esperarías. Después del rescate, Jeremías siguió profetizando. Le advirtió a Judá que no huyera a Egipto. Les dijo que la seguridad no estaba en correr, sino en obedecer. Pero no escucharon. Nunca escucharon. Agarraron a Jeremías a la fuerza y lo arrastraron a Egipto contra su voluntad. Y ahí, en tierra ajena, lejos de las ruinas de la ciudad que amaba, Jeremías entregó sus últimas profecías.
Le dijo al remanente que el juicio los seguiría incluso hasta Egipto, que la espada y el hambre de los que huían los encontrarían allá, que no había escape de las consecuencias de rebelarse contra Dios. Y después, el registro bíblico se queda en silencio. No sabemos exactamente cómo murió Jeremías. La tradición judía y cristiana dice que fue apedreado hasta la muerte por su propia gente en Egipto. El hombre que pasó su vida entera tratando de salvarlos fue asesinado por las personas que intentaba salvar. Y nadie le construyó un monumento, nadie le escribió un homenaje, nadie le dio las gracias. Pero Jeremías nos dejó algo que las personas que lo mataron nunca pudieron destruir. Nos dejó el libro de Lamentaciones. Y en ese libro, en medio de describir la devastación total de Jerusalén, el incendio del templo, el hambre de los niños en las calles, el derrumbe completo de todo lo que amaba, Jeremías escribió palabras que me han sostenido en las noches más oscuras de mi vida. Escribió: «Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad». Nuevas cada mañana. En las cenizas, en las ruinas, en el lodo de la cisterna, en el exilio, en la pedrada. Nuevas cada mañana. Eso no es optimismo. Eso no es pensamiento positivo. Eso es un hombre que lo perdió todo y todavía sabe, con una certeza que va más allá de la razón, que Dios es fiel y que el sufrimiento no es el final de la historia. ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió? Que Jeremías nunca vio el resultado de su obediencia. Nunca vio la restauración. Nunca vio a su pueblo regresar del exilio. Murió en Egipto, lejos de casa, rechazado por todos. Y aún así fue fiel, aún así habló, aún así soportó. Porque no estaba sirviendo a los resultados, estaba sirviendo a Dios. Y esa lección me tomó 82 años aprenderla. Te estoy contando sobre Jeremías porque estamos viviendo en tiempos de Jeremías otra vez. Las naciones se han apartado. Los líderes religiosos están predicando comodidad en vez de verdad. Los profetas que hablan honestamente están siendo burlados, silenciados y echados a cisternas modernas. Los ídolos cambiaron de forma, pero son los mismos ídolos: poder, dinero, placer, aprobación. Y las pocas voces que todavía claman en el desierto están siendo ahogadas por una cultura que no quiere escuchar lo que Dios realmente está diciendo. Y tengo que advertirte, escuchar este vídeo no es suficiente. Sentirte conmovido por la historia de Jeremías unos minutos no es suficiente. Si no te armas con la verdad completa, si no tienes el mapa completo de lo que viene y cómo mantenerte firme cuando la cisterna venga por ti, y va a venir, no vas a sobrevivir lo que hay en el horizonte. El engaño que se acerca es más sofisticado, más pulido y más letal que cualquier cosa que Judá enfrentó. Y no se va a anunciar. Va a venir vestido de religión. Va a venir citando escritura. Va a venir con una sonrisa. Si no quieres que tu familia sea tomada desprevenida, si no quieres que tus hijos y nietos sean tragados por el engaño que viene, necesitas conseguir los archivos prohibidos, la guía definitiva de los misterios escatológicos ocultos por la Iglesia ahora mismo. Esta noche, antes de cerrar esta pantalla. No sé cuánto tiempo más me van a permitir hablar de estas cosas. No sé cuántos vídeos más voy a poder hacer. El enlace está en el primer comentario fijado, justo debajo de este vídeo. Haz clic, consigue el libro, lee cada página, después ponlo en las manos de las personas que más amas, porque viene el día en que van a necesitar cada palabra de esas páginas para mantenerse firmes. Dale like a este vídeo para que llegue a alguien más que necesita escuchar la verdad sobre Jeremías. Deja un comentario diciéndome qué parte de su historia te pegó más fuerte. Suscríbete para que no te pierdas la próxima advertencia. Pero por encima de todo, consigue el libro. Jeremías pagó la verdad con su vida. Lo menos que puedes hacer es leerla. Dios te bendiga, y que la fidelidad que sostuvo a Jeremías en la cisterna te sostenga a ti en lo que venga después.